Soy Alejandro Hugo Taylor, artista plástico, artista visual, escultor. Nací en Bahía Blanca en 1971. Vivo en la ciudad de La Falda, en Córdoba. Y mi producción va de lo bidimensional a lo tridimensional y viceversa, con trabajos más disciplinares y con trabajos y experiencias más interdisciplinares. El título de la muestra refiere en primera instancia o en última instancia a lo que veo en el texto el hermoso texto que escribió Miguel, y a su vez veo el propio sentido de la conversación. De la conversación en esta instancia de lo que es un trabajo de producción de contenidos en una curaduría, y la conversación como paradigma también de la forma de la práctica, de mi propio modo de producción, como yo me identifico, o me gusta como describir el modo de trabajar. La conversación de la mano y del ojo, de las manos y los ojos, como también como asumir que no hay una sola inteligencia, no hay una sola accesibilidad, no hay un solo factor de error que opera sobre el proceso creativo. Y me parece que el vínculo mano-ojo refiere siempre a nuestra propia condición humana, de homo videns, de esta también, podemos decir, posmodernidad, donde también estamos deconstruyendo mucho de esta última etapa de hiperracionalismo y volviendo a conectar con la inteligencia de lo prensil, la capacidad de la mano de ver, de sentir y de enriquecer la mirada del ojo. Y en ese sentido también la conversación me parece que es como un fenómeno que está en todo está conversando. Y me parece que mientras más consciente conversemos, podemos ir más profundo y estar más plenos justamente estando y siendo. Ese mano-ojo, ojo-mano tiene ese sentido. Me llegó una devolución de una artista amiga de Córdoba que me dice, me parece un maravilloso conjuro, y quizás mano-ojo, ojo-mano sea eso, un conjuro. Sí, yo pienso que las tramas justamente refieren siguiendo con esta idea de la conversación, a la multiplicidad de voces que están presentes siempre. Y a mí hay algo que me interesa muchísimo como tema en la obra, que es la propia materia, porque pienso que está muy ligado al sentido de la desnudez, de lo que simplemente es, porque por otro lado uno tiende a veces ejercer un control excesivo sobre lo que está creyendo que las cosas son. Y me parece que sí, que las tramas son un conjunto indefinido e infinito de tensiones. Tensiones en el tiempo, en lo que aparte también sabemos de lo que es el tiempo, y tensiones en el proceso de existencia de la materia, de las materias. Y a mí justamente que me interesa poner también en tensión los lenguajes a través de los materiales, como puede ser el caso de la terracota y de los textiles, y a veces también de otro elemento, o de otros elementos que son de otras materialidades. Me parece que sí, que todo eso hace que ese borde, esos bordes sean muy móviles. Y creo que es muy propio también de nuestra época, no creo que esté yo inventando nada, sino simplemente haciendo una escucha a eso que en principio parece menos protagónico y que justamente resulta por periférico más central. Pienso que eso pasa con las tramas, que sí, son tensiones, y por más que uno pueda darle un orden, ese orden siempre va a estar moviéndose. Y respecto a esas voces también me pasa que yo sé que no puedo hablar en nombre de la obra, porque la obra hace una interlocución que no me pertenece. Y quizás tampoco me pertenezca enteramente que exista.
porque seguramente son voces que quizás la habilidad esté en dejarse atravesar o en conversar con esas voces. Después lo demás, hay mucho de justamente del artificio que uno arma como artista para que algo se configure, para que algo tenga una imagen. Pero me parece que todo eso es muy frágil al lado de eso de lo que estamos conversando, de eso que está en tensión. La verdad que la producción de estos objetos, de estas esculturas, de estos otros elementos que por ahí no son ni una cosa ni la otra, es como muy vital en eso la recolección. La recolección y la consiguiente acumulación, que también refiere a una historia, ¿no? A una historia cultural, a una tendencia a la acumulación. Entonces a veces el trabajo más arduo es desacumular también la expectativa que genera la recolección. Porque uno junta cosas porque somos así, aparte de los plásticos en general nos encanta. Me río porque me acuerdo de tantas cosas juntas. Somos así en dejarnos seducir por los objetos, por la potencia que tiene algo que acabamos de encontrar, que le ponemos una expectativa, pero sabemos que finalmente eso va a ser su propio proceso también dentro de cuando entra al taller, cuando entra a estar en disponibilidad para usarse. A mí me parece que es como hay un gran misterio en eso. Hay por un lado una cosa como más conductual, más propiamente obsesiva, compulsiva. Hay unas cosas que podrían ser hasta muy estudiadas para alguien que tenga ese conocimiento asociado más al funcionamiento de la psicología. Pero hay otros aspectos que, aparte de eso que decía antes de la historia y de la carga de la materia y ese devenir que nos excede infinitamente, hay un misterio más poético ahí también. Que es un juego que uno hace también yo digo como de dejarse encontrar por eso que uno encontró, porque a veces cuando excede en un taller activo, evidentemente hay mucha cosa, por más que uno busque estar en un orden y hasta tener relativamente inventariado algunas cosas. Y a veces pasa, por ejemplo, hay un elemento en esta muestra que es el collar de este personaje que es Gorgoña. Tanto ese elemento como su propio nombre son objetos encontrados. Porque Gorgoña surgió cuando yo estaba trabajando sobre este personaje y se estaba como forjando una identidad que todavía no sabía bien cuál era, y aún todavía no sé bien cuál es, quizás no lo sepa nunca, pero cuando estaba definiendo la formalidad de la escultura, apareció ese nombre que es la paciente de una amiga que es médica, y cuando puse a investigar me encontré con este sentido de la górgona, que es un personaje de la mitología griega que es la energía femenina capaz de hacer el bien y capaz de hacer el mal. Y ahí, bueno, me terminó como de fascinar el nombre, y luego cuando estaba trabajando y su relativa sencillez, porque estas telas estaban como seleccionadas y cuando las compré la pensé como un conjunto, su anverso, su reverso, los estampados grandes, los chicos. Había como una cosa ahí muy planificadita. Pensé en esto del collar, quería darle un collar, y bueno, y recurrí a unas pequeñas piezas de vidrio que eran un racimo de unas uvas, un racimo muy, digamos, bizarro, que compré en una feria del Parque Centenario hace unos cuantos años, que compré, y bueno, y ese objeto que vino de ahí, con la carga de ese día, con lo que ese día hablamos con una amiga, con toda esa historia que queda ahí como como uno diría, absurda, pero yo creo que todo eso que tuvo ese encrucijado donde ese objeto llegó a mi vida, luego me siguió acompañando y uno dice termina, y sigue en este otro objeto. Para mí todo eso tiene algo de, sí, te diría hasta performático, y que me gusta que no sea evidente ni que sea importante para el espectador. Me gusta descubrir que gracias a eso algo puede darse a nivel plástico, a nivel visual.
quizás esta posibilidad de contarlo le dé visibilidad, pero eso sucede todo el tiempo. Y sucede en la vida misma, por supuesto. Uno pone una lupa sobre esos fenómenos porque es nuestra tarea, nuestro oficio. El trabajo que tuve el placer de hacer con Miguel, y aparte con los aportes, como ustedes siempre trabajan en este trabajo de equipo y digamos, de múltiples miradas, el trabajo más, la parte más interesante de este trabajo con Miguel, para mí fue justamente su habilitación para jugar. Porque uno tiende, por las propias experiencias siempre anteriores, o por las propias creencias, o por el hábito que uno desarrolla, y digamos, las cosas que se cristalizan en el oficio de poner una muestra, a veces va empobreciendo mucho la propia mirada sobre todo en este caso, que es una muestra que aborda lo volumétrico básicamente, entonces la relación con el espacio a veces se pierde ese aspecto lúdico. Entonces lo más hermoso de esta puesta es la propia habilitación de Miguel para jugar. Entonces también me contagió esa libertad y también ese estar expectante de cuáles eran las propuestas, porque me fui sorprendiendo. A veces para lograr algo sencillo y algo que parece obvio, hace falta mucho soltar, mucho dejar de controlar. Y en ese sentido, el uso del espacio, la posibilidad de pronto que un muñeco que fue puesto anteriormente vertical aparezca en horizontal, y sobre todo su idea que es una idea en común, pero su idea en la propuesta del juego es muy dramatúrgica, sin ser explícito ni obvio. Hay como unos hilos y unas intenciones que cooperan para que se empiece a contar algo que por supuesto es una narración que necesita sí o sí de ese espectador que se desplaza, y que con él se desplaza lo que le pasa al objeto, porque el objeto no está muerto, no está inerte, está cargado por lo que antes decíamos, por la materia, por la energía, por el devenir que atraviesa el artista, más la propuesta que el artista hace en su hacer, en su estar, en su propia vida, en su propia drama humano. Todo eso le da al objeto para mí una cualidad doble, de poder tener quietud y tener la capacidad del movimiento cuando el espectador invita a ese desplazamiento. Y algo adentro también se desplaza en cualquier espectador cuando hace una mirada de su sensibilidad o de sus cuestionamientos o lo que fuera, el agrado, el desagrado. Eso me parece secundario. Hay algo que sucede que tiene que ver con el uso del objeto. Y en ese sentido me parece también que el objeto funciona como pasa en el fenómeno de un eclipse, ¿no? Como algo que obtura y genera sí o sí nuevos alineamientos. Por eso una serie de estos objetos se llama eclipse de equipaje. Es eso, una vez que un objeto está presente, ya no podemos ser los mismos ni alinearnos igual que antes. Hay algo que está ahí y tiene esa virtud que tiene el obstáculo, ¿no? De ayudarnos a descubrir algo nuevo de nosotros. En relación a todo lo comentado, pienso que el ir para adelante pueden ser tantas cosas, y como nos pasa creo a todos, a todas, uno tiene como objetivos, tiene necesidades, tiene ambiciones, tiene expectativas, pero en base a lo comentado, y el ir para adelante también puede ser algo muy sencillo de pensar, que es poder sostener la práctica y la posibilidad de convivir con estas experiencias. Tampoco no es tanto más que eso, pero sabiendo que todo eso tiene un profundo sentido político, que es
sostener, resistir, aprender. Creo que esas palabras son fundamentales para pensar y ir para adelante. Y también cambiar. Cambiar en el sentido de estar abiertos realmente a descubrirse, a revelarse, a complicarse a veces las comodidades. Y eso básicamente pasa cuando uno también comparte la práctica, no en un sentido, como decir, anti-individualidad, sino en un sentido de completarse con el otro, de saberse comunitariamente uno de muchos, porque también el aspecto de cómo definimos la apetencia personal puede afectar mucho con quienes nos encontremos. Y yo pienso que es fundamental eso, porque en cada uno está todo, pienso. Algunas cosas están más en luz, están más en sombra, pero me parece que el desafío de ir para adelante es eso, es ir con integridad. Y con integridad es todo, también las deudas que uno tiene con uno, las deudas que uno puede sentir con otros y la gratitud. Sí, para mí es muy importante el sentido del estar, porque en una cosmovisión me parece que el estar está primero que el ser, en tanto no somos solos. Entonces me gusta a veces presentarme desde el estar, donde estoy siendo, en ese estar. Y acá es con este proyecto, a partir también del trabajo conjunto con Miguel Roncino en esta curaduría, pero aparte porque este encuentro tiene muchas, para mí, como aristas o puntos de desarrollo que tienen que ver con los paradigmas que me parece que compartimos en un alto porcentaje, asociados a la forma de encarar la práctica artística o las prácticas artísticas, porque no siempre estamos sujetos a una sola acción, y por eso es importante para mí esta convocatoria y esta posibilidad de compartir.